¿por qué, de qué forma nosotros, en la forma que nosotros sufrimos, hermanos, son dos tipos de sufrimientos. Uno de ellos, hermanos, es el sufrimiento de nosotros por nosotros, hermanos, por muchas veces por hacer el mal, muchas veces por no obedecer. Un sufrimiento que nosotros eh, tenemos ese sufrimiento porque nos, no lo buscamos nosotros, hermanos. Y el otro sufrimiento es todo lo contrario, hermanos, para darle siempre gloria y honra a Dios, hermanos. Pero antes de comenzar la exhortación, les voy a pedir que me acompañen a Dios en oración para que Él sea el que nos guíe en este momento, hermanos. Acompáñenme a orar. Oremos. Bendito Señor, nuevamente estamos delante de su presencia, Señor, agradeciendo este tiempo que nos da, bendito Padre, a su iglesia, de estar participando, Señor, de todos sus mandamientos, bendito Dios, y pidiendo, bendito Padre, en este momento, Señor, eh, que usted nos abra nuestro entendimiento, Señor, usted nos ayude, bendito Dios, que quite esas distracciones que muchas veces tenemos, Padre, que nos enfoquemos, Padre, en estos momentos en el cual usted, Padre eterno, trae esta exhortación, Señor, que nos ayude en nuestras vidas, Padre bendito, para que podamos ser mejores personas, Padre, en la vida. Y bendito Dios, pidiéndole, Señor, sabiduría y entendimiento, Señor, pidiéndole que usted sea, Padre, el que nos acompañe, Señor, el que nos instruya, bendito Dios, y agradecer, Padre, todo el cuidado, Señor, agradecer, bendito Dios, que usted nos presta este tiempo, siempre, Señor, con el propósito que tenemos siempre de glorificar su santo nombre, Señor. Ayúdenos, denos dirección, si es su bendita voluntad, y todo esto se lo agradecemos, Padre, se lo pedimos, en el precioso nombre del Señor Jesucristo, Padre, le estamos pidiendo estas cosas. Amén. Como les decía, hermanos, hay dos tipos de sufrimientos. El primer sufrimiento es por hacer el mal, hermanos, porque nosotros sufrimos porque nosotros no lo buscamos, hermanos. Muchas veces eh, hacemos cosas que no están de acuerdo a lo que pide Dios y de esa forma es por la que nosotros sufrimos. Y ahí es a donde sí tenemos que tener un poco de cuidado porque ese tipo de sufrimiento, hermanos, eh, es diferente al tipo de sufrimiento que tenemos que tener nosotros eh, conforme a la palabra de Dios. Nosotros sufrimos, hermanos, por, por hacer el mal y sufrimos porque sabemos que las cosas que hacemos muchas veces no son las que debíamos de hacer, hermanos. Santiago nos dice aquí en el capítulo 1, en el versículo 13 y 15, si me acompañan allí en Santiago, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, hermanos. Voy a estar leyendo la versión, la palabra de Dios para todos. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues Dios no tienta la maldad, ni tampoco tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por su mal deseo que lo atrae y seduce. Luego el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado una vez que ha crecido, conduce a la muerte. La palabra de Dios nos dice, es claro, hermano, nosotros muchas veces cuando pecamos, cuando hacemos algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, es cuando nosotros sufrimos, hermanos. Y ese tipo de sufrimiento es el que sí tenemos que tener cuidado, el por qué, hermanos. El sufrimiento, el sufrimiento que nosotros tenemos es diferente, hermanos, al sufrimiento que realmente nosotros como hijos de Dios tenemos que tener, hermanos. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, hermanos, vemos que en la Biblia eh, todas aquellas personas que hicieron la voluntad de Dios,
pasaron por sufrimientos, hermanos. Vemos en la Biblia que no hay ningún personaje, hermanos, ninguna persona que no haya experimentado el sufrimiento. Y vemos que nosotros, hoy en día, hermanos, es lo mismo para nosotros. Hoy en día nosotros tenemos que pasar por esa etapa, hermanos. Tarde o temprano tenemos que pasar. O muchas veces conocemos a personas que sufren todo el tiempo, hermanos. Y un ejemplo muy, muy palpable, hermanos, es, vemos aquellas personas que viven en la calle, hermanos, aquellas personas que no tienen dónde dormir, que viven debajo de los puentes, aquellas personas que batallan mucho, hermanos. Ese tipo de personas son las que sufren todo el tiempo, hermanos. Me comentaba una persona, ya hace tiempo me decía, que me platicando con él, me decía, ¿qué crees que, pues, que yo y mi esposa tiene más de 15 años y hemos hecho muchas cosas para que ella pueda quedar embarazada, me decía, y no puede quedar, dice, y la verdad es de que le pido mucho a Dios, le hemos pedido mucho a Dios y hemos hecho todo lo que está al alcance de nuestras manos y no puede quedar embarazada. Después de un tiempo, hermano, se queda embarazada esta mujer y, y a los 2 meses muere su niño. eh, y él se preguntaba y me decía, ¿tú crees que eso está, qué crees que sea eso para mí? Y muchas veces me he preguntado y le he dicho a Dios que, ¿por qué me manda ese tipo de sufrimiento a mí? Y de esa manera, hermanos, también nosotros, definitivamente, Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Él sabe la forma en la que nos conduce a cada uno de nosotros. Y así nosotros tenemos que estar aptos, hermanos, para todo tipo de sufrimiento. Por eso es importante saber el tipo de sufrimiento que estamos pasando. Si es por nuestros pecados, por nuestras cosas que hacemos, o es por darle gloria y honra a Dios, hermanos. Ese tipo de sufrimiento, hermanos, que estamos viendo, eh, es aquel que nosotros nos buscamos. Aquel algo muy sencillo, es aquel sufrimiento que nosotros eh, estamos pasando por causa misma de nosotros, hermanos. No por los demás o por otra cosa, hermanos. Es identificar realmente el tipo de sufrimiento que nosotros tenemos, hermanos. Y el otro tipo de sufrimiento, hermanos, es por causa de Cristo, hermanos. Por ser seguidores de Cristo. Ese tipo de sufrimiento vale la pena, hermanos. Ese tipo de sufrimiento es el que nos hace crecer, es el que nos hace cambiar, es el que nos hace ser diferentes, hermanos, a nosotros. Si me acompañan allí en Filipenses, allí en Filipenses capítulo 1, versículo 29 y 30, hermanos. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, Dios les ha concedido el honor no solo de crecer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo luchamos por la misma causa. Antes se dieron cuenta de cómo luché y ahora saben que estoy haciendo lo mismo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice una palabra muy, muy, muy interesante, hermanos, aquí en la Biblia, hermanos. Al principio dice que a nosotros nos ha concedido, hermanos, en la palabra en la Reina Valera dice, nos ha concedido, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Y aquí en esta versión, la palabra de Dios para todos dice que a nosotros nos ha dado ese honor de sufrir, hermanos. Imagínense ustedes que Dios nos dio ese honor, ese tipo de sufrimiento, hermanos.
cuando lo tenemos que darle gloria y honra a Dios, hermanos. Ese tipo de sufrimiento es el que sí vale la pena, hermanos. Y sabemos, hermanos, que el sufrimiento nos duele. Cuando pasamos sufrimiento, nos duele, hermanos, y vemos nosotros en la Biblia, vemos muchos personajes que pasaron por ese sufrimiento, ¿verdad? Y a, vemos al apóstol Pablo principalmente, hermanos. Vemos a este, a Job, y vemos a José el Soñador, pero principalmente, hermanos, el ejemplo más grande es de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a aquel sufrimiento, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que en el tiempo que estuvo Jesús aquí, sufrió, hermanos, de tal manera que, este, que realmente, hermanos, Él no tuvo ningún, ninguna ventaja, hermanos, porque la palabra de Dios dice que Él se hizo carne como nosotros, hermanos, como usted y yo. De esa manera Él sufrió y sufrió, vamos a ir viendo ahorita en la forma en que Él sufrió, hermanos, y vamos a ver realmente que, que ese sufrimiento siempre tiene un propósito, hermanos, en nuestra vida. Desafortunadamente en estos tiempos, hermanos, que hemos pasado por estas enfermedades que están pasando, hoy nos levantamos en la mañana y ya está, estamos, como se dice, estamos chiscados, hermanos, estamos paniqueados, como se dice. Eh, eh, Nos levantamos y checamos en el celular a ver ahora a ver quién está mal, quién está malo, hermanos. Y hoy en la mañana nos levantamos y desafortunadamente otro familiar de mi esposa acaba de fallecer. Y vemos, hermanos, que el sufrimiento, hermanos, duele. El sufrimiento, hermanos, nos duele porque sabemos que Dios es bueno. Y si Dios es bueno, hermanos, el sufrimiento que nosotros tenemos que, como se los decía, hermanos, tenemos que identificar el tipo de sufrimiento que tenemos. Y si es para crecer, si es para darle gloria y honra a Dios, hermanos, eh, pues bienvenido ese sufrimiento, hermanos, porque sabemos que a través de él nosotros tenemos un propósito en nuestra vida como hijos de Dios. Dios también tiene un propósito, hermanos. El propósito que tenía Dios de Jesucristo, ¿verdad? Era para que nosotros tuviéramos esa oportunidad tan grande que hoy tenemos, hermanos. Y también para aquel amigo que nos está escuchando, eh, decirles, hermanos, que Dios, que que Dios Dios es, es vemos, hermanos, que Dios es bueno, por eso, y muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué sufrimos si Dios es bueno, hermanos? Y vemos que la palabra de Dios nos dice otra cosa muy diferente, hermanos, a lo que nosotros muchas veces pensamos. Ahí en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, la palabra de Dios nos dice, estas cosas los he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, dice, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Definitivamente, hermanos, como en otras exhortaciones atrás, hermanos, hemos hablado acerca de la forma en que nosotros sufrimos, hermanos, en la forma en que nosotros nos va mal en nuestra vida. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, siempre que para Dios siempre hay un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. Para aquel amigo que nos está escuchando, decirle también que Dios tiene un propósito en su vida también, hermanos.
decirle que Dios lo ama, que Dios quiere que aquella persona tenga también esa oportunidad que tenemos cuando nosotros nos bautizamos, hermanos. Y muchas veces, hermanos, cuando sufrimos, nos preguntamos muchas veces, es una pregunta, hermanos, que siento que como hijos de Dios, esa pregunta creo que no cabe en nuestras vidas, pero desafortunadamente muchas veces puede suceder, hermanos, que nos hacemos esa pregunta y podemos decir dentro del sufrimiento, cuando estamos pasando cosas extremadamente fuertes, hermanos, decimos, ¿en dónde está Dios? Déjeme decirle, hermano, que Dios está aquí con nosotros. Y si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, Dios vive en nosotros. Dios nos da el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, hermanos. Y esa pregunta que muchas veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, ¿dónde está Dios? Ese tipo de preguntas, hermanos, tiene que quedar fuera de la vida de nosotros, porque sabemos nosotros que el que está con nosotros, el que mora en nosotros es Dios. Dentro de los sufrimientos, hermanos, que lleguemos a tener nosotros, Jesucristo, hermanos, es el mejor ejemplo que podemos tener. Nos dice la palabra de Dios aquí en Hechos 14:22. Hechos 14:22, hermanos, nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, en esas ciudades fortalecieron a los seguidores y los animaron a seguir fieles, diciéndoles, para entrar en el reino de Dios tenemos que sufrir mucho. Pablo y Bernabé nombraron ancianos líderes de cada iglesia. Y vemos, hermanos, aquí la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros, hermanos, para tener esa oportunidad, hermanos, tenemos que pasar sufrimiento. Ese sufrimiento, hermanos, que tenemos que identificar que viene para que nosotros tengamos, salgamos fortalecidos, hermanos. Si tenemos una vida que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que identificar, hermanos, realmente el tipo, el tipo de sufrimiento que estamos pasando, hermanos. Y vemos el mayor ejemplo, hermanos, sufrimos porque seguimos los pasos de Jesús. Sufrimos porque hacemos la voluntad que nos pide Dios, hermanos. Y vemos un ejemplo aquí en Primera de Pedro, capítulo 22, versículo 21, hermanos. Dice la palabra de Dios, Dios nos llamó a soportar tal sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes y así les dejo un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Vemos que Jesucristo, hermanos, sufrió. Y si nosotros, hermanos, somos seguidores, hermanos, de Jesús, pues si Él sufrió, hermanos, nosotros tenemos que sufrir también en nuestra vida, hermanos. Y la palabra de Dios nos lo dice bien claro, hermanos, aquí en las Escrituras. El sufrimiento, hermanos, es difícil muchas veces de, de pasar, hermanos, difícil de pasar este tipo de cosas. Pero, hermanos, el que está con nosotros es Dios. Jesucristo pasó por este tipo de sufrimientos, hermanos, y vemos que Él pasó un sufrimiento, hermanos, un ejemplo
Yo creo que es el mayor ejemplo de sufrimiento que tenemos, en nosotros, en nuestras vidas, hermanos. Vemos nosotros aquí en Isaías 53, en el capítulo 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, hermanos. Y si vemos todo este contexto, hermanos, todo el contexto de Isaías, vemos todo lo que de Jesucristo o Jesús pasó, hermanos, el sufrimiento que él pasó para que se cumpliera el propósito de Dios, hermanos. El propósito de Dios era, como nosotros no teníamos no teníamos acceso, hermanos, no teníamos acceso a Dios. Él tuvo que hacer este tipo de sacrificio para que nosotros tuviéramos, hermanos, esa gran bendición que tenemos en estos días, hermanos. Y vemos que Jesús, hermanos, a través de su sufrimiento, a través de lo que había pasado, a pesar de que estaba pasando ese sufrimiento tan grande, hermanos, todavía parte de lo que de que estaba crucificado, hermanos, y le habían hecho de todo, hermanos. Todavía él, todavía él, ahí en Lucas 23, versículo 46, dice, y Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todavía él no renegó, hermanos, sino todo lo contrario. Se entregó a Dios a través de su sufrimiento y le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vemos nosotros, hermanos, que ese ejemplo tan grande que nosotros tenemos de sufrimiento, hermanos, definitivamente eh, es el que nosotros cuando pasamos este sufrimiento, que es a causa de Cristo, hermanos, es cuando nosotros nos tenemos que sentir gozosos, hermanos. Tenemos que, tenemos que soportarlo, hermanos, de la forma que pide Dios, porque de esta forma, hermanos, Dios se agrada de nosotros. Dios no se agrada de aquel sufrimiento que de nuestras propias concupiscencias, hermanos, nuestros propios deseos. Ese tipo de sufrimiento no se agrada a Dios. Ese tipo de sufrimiento, hermanos, podemos evitarlo nosotros, si nosotros queremos. ¿Cómo lo podemos evitar, hermanos? Pues no haciendo lo malo, no prestando oídos a aquella persona para hablar de otra persona, para hacer el mal, hermanos. Este tipo de sufrimiento sí lo podemos evitar, pero este tipo de sufrimientos que nosotros, que nosotros hacemos para darle gloria y honra a Dios, hermanos, para que tenemos que padecer por Cristo, porque nos lleva a un propósito, porque ese tipo de sufrimientos, hermanos, crecemos, cambiamos, hermanos, nuestra mente es diferente. Vamos, vamos entendiendo, hermanos, la forma que Dios quiere que vivamos, la forma que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos, hermanos. Ese tipo de sufrimiento es el que sí vale la pena. Muchas veces estamos enfermos por una u otra cosa, hermanos, y ya no hallamos qué hacer, no hallamos la salida. A lo mejor luego muchas veces padecemos en la economía, padecemos, hermanos, en muchas situaciones difíciles. Pero déjeme decirle, hermano, que en esta vida estamos, porque la palabra de Dios nos dice, en el mundo tendrás aflicción. Dice, pero confía en mí, dice, porque yo he vencido al mundo. Y teniendo esto en mente, hermanos, nosotros, nosotros aquí en este mundo, no pertenecemos a este mundo, como en otras predicaciones lo hemos dicho, ¿sí? No pertenecemos a este mundo, pero estamos en este mundo, hermanos. Este mundo que no es de acorde a lo que Dios pide, hermanos.
pero estamos en este mundo y por lo tanto, hermanos, Dios nos dice que nosotros tenemos que sufrir en este mundo. Vamos a sufrir. Todos en algún momento, hermanos, vamos a pasar esa etapa. Pero, pero que ese sufrimiento, hermanos, sea por causa del nombre de Cristo, hermanos. Que sea para edificación de cada uno de nosotros. Y vemos nosotros, hermanos, que muchas veces eh, nos encontramos con personas que sufren, como lo decía al principio, todo el tiempo. Pero, hermanos, tiene que ser un privilegio, hermanos, llevarles esa esperanza a través de ese sufrimiento que tienen ellos. A través de eso, hermanos, tenemos que, nosotros muchas veces, cuando vamos, no sé, a un hospital, cuando vamos a un, cuando vamos con alguien con los familiares que han perdido un ser querido, hermanos, no tenemos muchas veces las palabras para animarlos. Muchas veces no tenemos palabras que decirles, hermanos. Pero vemos, hermanos, que ese tipo de sufrimiento, hermanos, ese tipo de sufrimiento que pasan, es inevitable, hermanos. Tiene que pasar ese tipo de sufrimiento y ahí nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de decirles, hermanos, de decirles como dice aquí la palabra de Dios ahí en San Juan 3:16, ese versículo, todo lo conocemos, hermanos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Muchas veces ahí la persona se desilusiona de muchas cosas, hermanos. Muchas veces ahí la persona no sabe ni qué hacer, ¿sí? Y en esos momentos, hermanos, con cualquier momento de nuestras vidas, tenemos que hablarle a la persona, decirle a la persona, hermanos, que Dios la ama, decirle a la persona que sí, esto es inevitable, pero saber que Dios siempre está con nosotros, hermanos, en nuestras vidas. Y vemos el ejemplo más grande de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que a pesar de que Él estaba en sufrimiento allí en la cruz, ¿sí? A pesar de que Él ya estaba pasando y pasó por cosas que nosotros yo creo que no alcanzamos, hermanos, no creo que soportemos ese tipo de sufrimiento, hermanos. A pesar que Él pasó en la cruz, todavía predicó, hermanos, en la cruz, todavía tuvo todavía tuvo la oportunidad de predicarle a aquella persona que estaba al lado de él. Y vemos lo que le dice, hermanos. Le dice al último, de cierto te digo, dice que tú estarás conmigo en el paraíso. Vemos que todavía, a pesar de su sufrimiento, vemos, vemos que Jesucristo, hermanos, siempre hizo la voluntad de Dios. Imagínense hasta tal grado que todavía de lo que pasó, dijo, Dios mío, dice, en tus manos, dice, encomiendo mi espíritu. Él sabía el propósito, hermanos. Él sabía el propósito por el que él iba a pasar. Nosotros hoy en día, hermanos, sabemos que vamos a batallar, hermanos. Vamos a sufrir. Vamos, vamos a pasar por muchas situaciones difíciles. Pero no ese sufrimiento que pasemos, hermanos, sea siempre, hermanos, como lo pide Dios. Sea siempre como ese sufrimiento que sea como como Job, hermanos, que pasó el sufrimiento, pero él sabía el propósito, él sabía que Dios estaba con él. José el soñador, hermanos, vemos que él pasó mucho tiempo sufriendo, hermanos, y vemos toda la historia de José, y vemos, hermanos, que él nunca, que él nunca hizo otra cosa que no era lo que Dios le pedía, el propósito que era, hermanos. Vemos también, este, ¿cómo se llama?
tantos y tantos personajes en la Biblia, hermanos, que ellos hicieron la voluntad de Dios, hermanos. No todos, pero la mayoría, hermanos, eh, vemos que hicieron lo que Dios pedía conforme al propósito que Él pide, hermanos. Hoy en día nosotros no es diferente, hermanos. Dios dice que vamos a pasar por ese tipo de sufrimientos, pero vemos, hermanos, la gran recompensa, hermanos, que nos espera. A lo mejor sufrimos ahora, sufrimos mañana, hermanos, y ya llevamos mucho tiempo sufriendo por alguna enfermedad, porque, eh, porque no nos, porque no nos componemos de aquella enfermedad que tenemos. La historia, lo que les acabo de comentar de aquella persona que conocía, hermanos, que no podía tener hijos. Perdimos el audio, hermano Javier, ¿si me escuchas? Siempre tenemos que crecer. Tenemos que crecer, hermanos, siempre. Ese sufrimiento nos tiene que hacer crecer, cambiar, hermanos, ser personas diferentes, ser, ser personas que hacemos la voluntad de Dios, hermanos. Y para conclusión, hermanos, les voy a pedir que me acompañen aquí en Apocalipsis 2:10. Apocalipsis. Dice la palabra de Dios, hermanos, Apocalipsis 2:10. Dice de esta manera: no te asustes por los sufrimientos que vienen. Dice, escucha, escucha. Dice, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Van a sufrir durante 10 días, pero sigue firme en tu fe. Incluso si tienes que morir, si no renuncias a tu fe, yo te permitiré, yo te premiaré con la vida eterna, hermanos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que esos sufrimientos vamos a pasar, hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice que no perdamos nuestra fe, hermanos. Que sigamos lo que Dios nos pide, hermanos. Tenemos que hacer siempre lo que Dios pide, hermanos. Hacer la voluntad de Dios. Este, y, y vamos acompáñenme a otro, a otro pasaje más, hermanos, ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, hermanos. Dice la palabra de Dios de esta manera, dice, es mejor sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que sufrir por hacer el mal. Dice la palabra de Dios, hermanos, que es mejor sufrir por hacer el bien, hermanos. Entonces, de esa manera, hermanos, nosotros en los sufrimientos tenemos que tener en cuenta, hermanos, que tenemos que diferenciar lo que es un sufrimiento que podemos evitarlo por nosotros y ese sufrimiento, hermanos, que tenemos que soportar porque así nos lo pide Dios, hermanos, por causa de su nombre, hermanos. De esa manera, hermanos, nosotros tenemos que pasar esto, hermanos.
Y de esa manera, hermanos, nosotros el propósito que Dios pide y nos dice aquí en la Biblia, hermanos, ese sufrimiento es para crecer, hermanos, es para que nosotros eh, el día de mañana, hermanos, podamos ayudar a aquella persona que lo necesita, a aquella persona que también pasa situaciones extremadamente difíciles, hermanos. Y saber, hermanos, que en este tipo de sufrimientos siempre lleva un propósito para cada uno de nosotros. Este es, hermanos, la conclusión de este tema, de lo que es el sufrimiento del cristiano, hermanos, el sufrimiento que nosotros padecemos día con día, hermanos, semana con semana, o quizás, hermanos, todo el tiempo. Pero ese sufrimiento, hermanos, que nosotros tenemos, no nos desanimemos, hermanos, sino todo lo contrario, porque este sufrimiento lleva el propósito que Dios pide. Para aquellos hermanos que están mal, hermanos, físicamente, para aquellos hermanos que están mal mentalmente, que están mal porque están desanimados, aquel amigo que nos está escuchando, déjenme decirle, hermanos, que el sufrimiento es difícil en nuestras vidas y es doloroso saber que ese sufrimiento, hermanos, eh, es, es algo que no tiene explicación, pero aquel sufrimiento que debemos de sentir por causa de Cristo es el que importa, es el que tenemos que tener en cuenta, hermanos, en esta vida. Es todo, hermanos. Este tema ha sido esta exhortación, hermanos, este tema de lo que es el sufrimiento del cristiano, que nos ayude en nuestras vidas, hermanos, para ser mejores personas y tener en mente siempre que los sufrimientos siempre los vamos a pasar en nuestra vida, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, y continuamos con el orden del servicio.